También le estábamos contando acerca de la violencia en México, que en este momento se está enfilando hacia la política. Ya han sido asesinados varios representantes de los grupos políticos que están aspirando para las próximas elecciones federales que se van a realizar en ese país. Hasta ahora hay contabilizadas 7 personas vinculadas, varios de ellos candidatos aspirantes a ser alcaldes y tener otros cargos regionales en ese país. ¿Quién está detrás de esa violencia? ¿Por qué están enfilados en contra de los políticos de ese país? Son varias preguntas que se están haciendo a esta hora en México y también en el resto de la América Latina para entender por qué se ha desatado esa política tan violenta contra estos ciudadanos. Y es que es un tema que también llama la atención no solamente a los pobladores mexicanos, sino también a las autoridades, a quienes se ha convocado y se han dado a conocer estadísticas que han elevado el número de violencia escalada en México, registrado también en el último gobierno de Enrique Peña Nieto. Hablamos de la gestión 2012 a la 2015, donde también se ha vinculado a estos hechos de violencia con los cárteles de narcotráfico que también han ido creciendo en los últimos años y que está generando no solo desestabilización, sino también miedo en medio de los pobladores. Las diferentes unidades continúan realizando las investigaciones para poder determinar qué está detrás de estos sucesos, de esta violencia que se ha desatado justamente en distintos municipios y lugares de México, ya que ya ahora están apuntando a autoridades, a candidatos que han manifestado de manera pública sus propuestas para lograr un cargo político en las próximas elecciones. Las autoridades también han manifestado que se trataría de vínculos con el narcotráfico, vínculos con los cárteles, y la población aún espera la determinación de los responsables de estos hechos, que, como bien se decía, ya ha cobrado la vida de 7 candidatos políticos a los próximos comicios ahí en México. Es una cadena de macabros asesinatos políticos a manos del crimen organizado que están compitiendo también por un control territorial, y eso lo están diciendo muchas de las autoridades, igualmente algunos analistas que están vinculando esto que está sucediendo a autoridades políticas, también autoridades policiales y militares que estarían coludidos, todos participando en estas actividades para desestabilizar a ese país. Y recuerden que hay un hecho violento donde se descubrió la participación del Estado, y fue precisamente en Ayotzinapa, donde fueron desaparecidos 43 estudiantes. Un hecho que aún está en investigación y donde los padres siguen solicitando que aparezcan con vida esos 42 estudiantes que todavía faltan, porque uno ya apareció, por lo menos sus restos aparecieron en un botadero de basura. Así es, y nuestra compañera Isa García está haciendo seguimiento a esta última información que se genera en México y que enluta una vez más a los mexicanos. Buenas noches, bienvenida. Hola Isa, ¿se sabe de dónde proviene esa violencia que se está enfilando contra la clase política en México? Hola, ¿qué tal Abraham? ¿Qué tal Paola? Así es, pues en las últimas semanas, en pleno proceso para las elecciones, se han dado varios casos de asesinatos de candidatos a varios puestos de elección popular en algunas zonas del país. Se habla de macabros asesinatos políticos, y todos a manos de grupos del crimen organizado que pugnan estos grupos por el control territorial en un país que ha sido recientemente escenario de episodios más propios de una guerra convencional que de otra cosa, como fue el caso del derribamiento el pasado 1 de mayo de un helicóptero Cougar del ejército mexicano a manos del cártel Jalisco Nueva Generación. Ese cártel se ha atrevido a desafiar al gobierno de México y practicó una ofensiva pocas veces vista en la historia del narcotráfico en este país. Entre tanto, otros cárteles siguieron haciendo de las suyas y desde marzo han arremetido contra candidatos a puestos de elección popular. Se han registrado asesinatos, hostigamientos y agresiones contra 7 candidatos. 3 han muerto. El más reciente asesinato ocurrió el jueves pasado durante un mitin en Yurécuaro, Michoacán, donde acribillaron a Enrique Hernández, quien era aspirante del partido Morena a la alcaldía local y también era ex líder de las milicias locales conocidas aquí como grupos de autodefensa. Pertenecer a esos grupos aquí en México significa combatir la extorsión y la
la brutalidad de los cárteles, en particular en Michoacán, el de los Caballeros Templarios. Otro caso de asesinato fue el de Ulises Fabián Quirós. Él era candidato a la alcaldía de Chilapa, y también Aide Nava González era candidata a la alcaldía de Ahuacotzingo. En ese contexto, los líderes de varios partidos han llamado a sus candidatos a extremar precauciones ante el crimen organizado en este proceso de campañas electorales que, bueno, concluirá el 4 de junio cuando comienza la veda electoral que antecede a los comicios del 7 de junio en todo el país. Aisa, cuéntanos también acerca de un hecho que ha conmocionado mucho a los mexicanos, ya que niños que estaban jugando al secuestro, que ha generado bastantes repercusiones. Cuéntanos sobre esto. Abraham, hoy con gran dolor en Chihuahua despidieron a Christopher Raimundo Márquez, este menor de 6 años que fue torturado, asesinado y enterrado por 5 adolescentes de entre 15 y 11 años el pasado jueves. Llevaba un día desaparecido hasta que lo hallaron muerto. Familiares y amigos del niño asistieron hoy a su entierro y llevaban carteles y en esos carteles pedían que se hiciera justicia por este asesinato. Entre los mensajes que colocaron en estos carteles, en estas pancartas, y también dibujaron en vehículos, ellos decían que no fue un juego, fue un crimen, y también protestaron porque ahora le llaman juego a los crímenes. Pero ¿qué sucedió en Chihuahua? Testigos cuentan que el menor de 6 años estaba fuera de su casa cuando llegaron 2 niñas de 13 años, 2 niños de 15 años y uno de 11 años de edad, y lo invitaron a jugar en la ladera de un arroyo. Le dijeron que se trataba de simular un secuestro. Aquí le llaman así, jugar al secuestro. Pues lo ataron de pies y manos, luego lo golpearon y con un palo lleno de espinas le arrojaron piedritas en la cara. Al percatarse estos adolescentes que el niño, al parecer, estaba muerto, pues lo sepultaron en un hoyo que cavaron, pero antes lo apuñalaron por la espalda para asegurarse de que no tenía vida. Terrible. Taparon el lugar con ramas y echaron encima restos de un animal muerto para no llamar la atención. Eso dijeron. Todo un caso macabro. La propia Fiscalía del Estado reconoció que el caso que han enlutado hoy a México evidencia el nivel de descomposición social y la pérdida de valores que se está viviendo en México a raíz de la escalada de violencia vinculada al narcotráfico. Estamos hablando de un México actual donde en algunos sitios los adolescentes y jóvenes aspiran a ser narcos para ganarse la vida. Un México donde un supuesto juego termina en asesinato. Pero dejemos claro, lo ocurrido en Chihuahua no es un hecho casual. Chihuahua colinda con Estados Unidos y es uno de los estados con mayores índices de violencia en el país. Una violencia que se atribuye al narcotráfico y a la pugna entre los cárteles de Juárez y de Sinaloa, que además se financian a través de extorsiones y secuestros a comerciantes y pobladores. Es Chihuahua el estado hoy con mayor número de feminicidios en México. Y bueno, es ahí donde ocurrió este horrendo crimen que sacude hoy a la opinión pública en México y que hace preguntarse qué tan destruido está el tejido social, incluso entre las generaciones más jóvenes de este país. Aisa García en directo desde el DF. Gracias, compañera, por el reporte. Hasta pronto. Gracias, Aisa. Buenas noches.